Y hasta aquí, David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascal? Hay que poner las cosas en orden. Si yo te digo que hoy el peso está en el nivel más bajo frente al dólar que tenía desde enero del año pasado, cuando Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos, tú o cualquiera que nos esté viendo podría decir, esto es una tragedia, este gobierno, no funciona, o podría decir que la incertidumbre por las elecciones, y en cualquiera de esos dos escenarios se equivocaría. No hay ningún... o podrías meterle, no sé, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esos tres son totalmente equivocados. A ver, la economía mexicana sigue y sigue creciendo, sigue generando empleos, vemos el dinamismo en las exportaciones. Hoy, por ejemplo, el Banco de México daba a conocer cómo ha crecido, cómo sigue creciendo el crédito automotriz, a unas tasas que vale la pena destacarlas. El promedio de tasa del crédito automotriz está al 12%. Cuando se empezaron a dar créditos en este país automotriz andaban por ahí del 40%. O sea, entonces son muy bajas tasas de interés, muy poca morosidad. Entonces no tiene que ver con el manejo de la economía, y ya el tipo de cambio, esos tipos de cambio fijos, y que la bondad o maldad de una economía dependía del tipo de cambio, esos ya se acabaron, esos ya no existen. Las elecciones hasta el momento no han generado ningún impacto. ¿Qué ven los mercados? Básicamente están viendo tres cosas. Uno, que el proceso se está dando de manera ordenada, que es un proceso que se está dando ordenado, que no hay peligro, al menos no un peligro inminente, de que vaya a haber violencia o que se rompa el orden institucional. Están interesados en cómo va a quedar conformado el Congreso. Porque quien gane quien gane, depende mucho de cómo esté integrado el Congreso. Desde 1997 no ha tenido nunca mayoría clara el presidente, siempre ha tenido que negociar. Si hubiera un escenario en el que, por ejemplo, gana López Obrador y tiene una mayoría, lo que le llaman la gente política un carro completo, ahí los mercados empezarían a reaccionar, porque comenzarían a temer algunas cosas. Hoy Carlos Ursúa, que es quien está nominado como secretario de Hacienda, le decía a Financial Times: queremos inversiones en todos lados, menos en el sector energético. Entonces dicen, bueno, sí, puede decir que no las quiere, pero si el Congreso se las exige, o sea, es ese escenario. Entonces no es un tema que esté jugando. El Tratado de Libre Comercio sigue pasando absolutamente nada. 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 O sea, no está pasando absolutamente nada, quizá porque Trump está más divertido ahorita con Corea del Norte y su nominación al Premio Nobel de la Paz y cosas de ese tipo. ¿Qué sí pasó y qué sí es un tema fundamental? Hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta otra vez la tasa de interés y la pone al mismo nivel que tenía antes de la crisis financiera de 2008. Septiembre de 2008, hay que tenerlo muy claro, está ahí esta crisis hipotecaria en los Estados Unidos, se convierte en una crisis global, y esta crisis global pues arrasa con las economías mundiales. ¿Cómo le enfrentó el gobierno de los Estados Unidos? Fue bajando las tasas de interés, o sea, las medidas que les llaman contracíclicas. Y hace un par de años se inició lo que es la normalización de la política monetaria. Sí. Entonces, entre más suben las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar se convierte más en un depósito de valor. ¿Por qué suben la tasa y anuncian que podría haber dos alzas más este año y otras dos el año que entra? Porque la economía de los Estados Unidos está mostrando algunos signos que son llamativos. Uno, tienen el desempleo más bajo en los últimos 50 años, 3.8% de su población económicamente activa. México tiene el 3.3% de su población económicamente activa. O sea, eso que la inflación está dando... Estados Unidos tenía el riesgo de deflación. Sí. Y está empezando a dar que la inflación está tomando mucha velocidad en los Estados Unidos. O sea, que podríamos ver incrementos fuertes de precios. Entonces, que el Banco Central, que es su función, dice, no le vamos a entrar a eso. Y eso es lo que explica el tipo de cambio. Y habría que recordar estos 10 años de distancia que México enfrentó la crisis de una manera diferente. ¿Te acuerdas que México dijo, yo mantengo mis tasas de interés altas, aumento los impuestos y aprieto el gasto? Que todo el mundo decía que era un error. Sí. México fue el primer país del mundo que salió de la crisis financiera de 2008-2009. Hay que recordar que la economía mexicana cayó 3 trimestres y que el rebote empezó 11 meses después de septiembre, o sea, en octubre del 9, digamos.
y que la economía terminó ese sexenio creciendo a niveles del 4,5 por el efecto de rebote. Entonces habría que tenerlo claro y no preocuparnos en materia de tipo de cambio y tener muy presente que se trata de un asunto en el cual las decisiones de política monetaria, las decisiones de política económica, las decisiones fiscales, de nada absolutamente servirían, querido Pascal. David, gracias. Que te vaya muy bien, buenas noches. Gracias.